Hola, muy buenas a todos, profesores de arqueología a tiempo parcial y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stock de Ferry. Hoy os traigo las últimas noticias sobre Indiana Jones 5, prácticamente todas son de gran importancia, así que sin más dilación, comenzamos. Primera noticia, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha sido entrevistada recientemente para la revista Vanity Fair, publicada el 18 de mayo de este año 2022. Donde ha compartido unas declaraciones sobre la quinta película de Indiana Jones. Aquí las tenéis. Debería haber momentos en la vida donde uno aprende cosas. La película de Solo bien puede haber sido un momento de aprendizaje. Algunas personas han dicho que, bueno, quizás la película de Solo debería haber sido una serie de televisión. Pero incluso haciendo una serie de Solo sin Harrison Ford, como Han Solo, es la misma manera de pensar. Quizás debería haber reconocido esto antes. Nunca haríamos una película de Indiana Jones sin Harrison Ford. Después de haber terminado la quinta, puedo decir que no pasó ni un día en el que no estuviera en el set y dijera, sí, esto es Indiana Jones. Tal vez estoy y siempre he estado más cerca del ADN de Indy que cuando llegué a Star Wars, porque ahora sí parece claro que no podemos hacer eso. Una se emociona con estas cosas y quiere volver a ver las cosas que le gustan. Quieres volver a tener esa sensación y tratas de resucitarla. Creo que eso es lo que hacemos incluso con nuestros personajes. En el caso de Star Wars, todo el mundo habla de una sensación que tiene sobre Star Wars. Esa es la idea intangible que buscamos. Pues estas son las declaraciones vertidas por ni más ni menos que la presidenta de Lucasfilm. ¿Qué os parece lo que ha dicho? ¿Lo compartís? ¿Creéis que realmente no harán más películas de Indy con otro actor? ¿Realmente no habrá ningún reboot? Quizás presentarán a un personaje en la quinta película que tendrá sus propias aventuras. Aún estamos a tiempo de hacer una precuela basada en el videojuego de Fate of Atlantis con la tecnología empleada en Tintín. O mejor una serie de dibujos. Dejadme en los comentarios qué pensáis al respecto. Segunda noticia. El 21 de mayo se podía ver en la cuenta de Instagram Skywalker Sound como un técnico de sonido grababa el ruido producido por un Fiat 500S del año 1967 para usarlo en las escenas donde un coche similar aparecerá en la quinta película. Todo apunta a que será el coche de unos recién casados, como hemos visto en algunas imágenes que he compartido en vídeos anteriores en el canal. Tercera noticia. El artista Days Wars Art compartía en su cuenta de Instagram el siguiente dibujo, recreando una escena parcialmente filtrada de la quinta película que también vimos anteriormente en el canal. En ella se ve a Indy intentando escapar de sus villanos y enfrentándose al más grande de ellos con una pancarta en el medio de una manifestación en contra de la guerra de Vietnam. El dibujo fue posteriormente coloreado por el artista y usuario del foro de fans de Indiana Jones de Raven, cuyo nick es Jonesy990673, que ya podía haberse creado un nick más fácil de recordar y de mencionar, y bueno, pues aquí os muestro cómo coloreó dicho dibujo. Como dato curioso adicional, el actor Oliver Richters, quien da vida al villano gigante del nuevo film, le dio me gusta desde su cuenta oficial de Instagram a dicho dibujo. Cuarta noticia. El primer merchandising oficial de Indiana Jones ya ha salido a la luz. Aquí tenéis una imagen del primer producto oficial, el cual es una camiseta donde podemos ver diferentes imágenes de Indy usando el látigo y números romanos haciendo referencia a las 5 películas. De todos modos, según han apuntado algunos fans, la imagen empleada para referirse a la quinta película no se habría sacado de dicha película, sino de En busca del arca perdida. Después, más productos, que saldrán a la venta próximamente, fueron anunciados en el Lucasfilm Studio Showcase, que tuvo lugar el 26 de mayo. Entre ellos podemos ver la camiseta que ya os he enseñado, así como una cazadora y un sombrero parecidos a los que usa Indy. Y además réplicas de 4 de los objetos que aparecen en las 4 películas. Tenemos el símbolo dorado por un lado, la piedra Sankara, el cáliz y, por primera vez, la calavera de cristal en un tamaño bastante grande. Si bien es cierto, no parece ser que tenga el tamaño real, porque sería gigantesca, pero es bastante más grande del modelo que uno podía comprar hasta la fecha, aunque habrá que esperar a verla desde otro ángulo para asegurar si tiene el tamaño de la original o no, porque a día de hoy no se puede descartar, porque la verdad es que parece bastante grande, pero no sé si realmente tiene las mismas dimensiones que la empleada en la cuarta película. Por otro lado, también me ha gustado ver que vendían productos oficiales del juego de Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Quinta noticia.
Más cosas ocurrieron en el Lucasfilm Studio Showcase. En él, John Williams dirigió una orquesta que tocó temas de varias películas y también de Indiana Jones. El genio musical, que tiene 90 años, se encuentra trabajando en la banda sonora de la quinta película. Sexta noticia. Otra sorpresa fue la propia aparición de Harrison Ford en el Lucasfilm Studio Showcase, para locura de los allí presentes. Voy a poneros un vídeo donde aparece y al mismo tiempo os iré traduciendo lo que dijo. ¡No! ¡No! Es un gran placer estar aquí hoy. Y es un honor especial poder felicitar a John en su 90º cumpleaños. Te quiero, Harrison. Le dije a John en otra ocasión, cuando tuvimos la oportunidad de vernos, que esta música me sigue allá donde voy. Y sabes que me alegro por ello. Esta música sonaba en los altavoces del quirófano cuando me hicieron la última colonoscopia. Y la superé. Todos sabemos lo que John hace musicalmente. Lo que quizás no sepáis es lo que he llegado a apreciar de verdad. Es la calidez, la generosidad, el espíritu infantil de este hombre. El hombre más gentil, el hombre más amable. Y un maravilloso talento con el que hemos sido bendecidos todos nosotros. Casi hemos completado la próxima película de Indiana Jones. En la que se incluye la música de John Williams. Y tuve una maravillosa experiencia trabajando con James Mangold, Kathleen Kennedy y Frank Marshall. Y estoy muy orgulloso de la película que hemos hecho. Así que nos veremos en el campus. ¿Quieres decir la fecha? ¿Quieres decir la fecha? Repite. La fecha. Ah, la fecha. Si recuerdo bien, es el 30 de junio de 2023. Estaré allí y espero que vosotros también estéis. Séptima noticia. Kathleen Kennedy también ha realizado unas declaraciones adicionales sobre Indiana Jones 5.
En ellas la productora ha dicho literalmente: James Mangold ha hecho un trabajo increíble con Indy. Él y Harrison Ford tienen una relación increíble y creo que a los fans le va a encantar lo que ha creado. Es fantástico. Octava noticia. Una de las grandes novedades sin duda ha sido la liberación de la primera imagen oficial de Indiana Jones 5, la cual os estoy enseñando ahora mismo. En ella podemos ver a Indy con una linterna atravesando un puente de madera en lo que parece ser el interior de una cueva. Algunos han apuntado que podría ser una cueva situada debajo del templo de Segesta en Sicilia. Las sombras no permiten ver con claridad el rostro de Indy, pero al menos ya tenemos algo oficial después de cientos de fotos y vídeos no oficiales. En la imagen solo aparece Indiana Jones en el centro de la misma. No hay ningún otro personaje, no aparece Phoebe Waller-Bridge. Quizás con esta foto lo que querían dejar claro es que el protagonista es sin duda alguna Indiana Jones en esta película. También os traigo dos datos curiosos. Muchos fans han indicado que la imagen, gracias a cómo están colocadas las sombras y las luces con el cuerpo de Indy, parece formar el número 4, como queriendo indicar que, de manera indirecta, que esta es la verdadera cuarta película. ¿Qué pensáis vosotros? Y por otro lado, algunos fans incluso afirman haber encontrado un modelo de linterna que Indy parece estar usando en la imagen. Afirman que sería una linterna Ever Ready Space Beam Torch usada en los años 60. Novena noticia. El actor Mads Mikkelsen, que se especula que podría hacer el papel del villano principal de la nueva película, dio recientemente una entrevista en el Festival de Cannes 2022. En dicha entrevista también respondió a preguntas del público y una de ellas fue sobre la quinta entrega de Dr. Jones. Aquí os la dejo traducida. Creo que no soy el único en la sala que espera con ansias la nueva película Indiana Jones. Ya la has mencionado. ¿Hay algo que puedas contarnos sobre ella y sobre tu colaboración con Oliver Richters, estrella holandesa con la que has trabajado? Muchas gracias. Puedo contarte todo, pero entonces tendría que matarte. All of us? ¿A todos nosotros? A todos, sí. A menos que hagas esto. No podemos hablar acerca de todo. Quiero decir que puedo afirmar que disfruté mucho formando parte de ese mundo. Es una verdadera película de Indiana James. Es realmente Jones. He dicho James. Dije Indiana James. Hay una pequeña diferencia. Es una vuelta a la vieja escuela, tanto en el tiempo, el aspecto, la sensación, todo. Y si alguien tiene dudas de si Harrison Ford puede seguir haciendo sus propias escenas de riesgo, sí puede. Es de otro planeta. Nunca he visto nada igual. Así que, si pudiera estar la mitad de fuerte y en forma que él a los 80 años, sería genial. Décima noticia. Esta tiene seguramente menos interés para vosotros, pero para mí tiene mucho, dado que este canal ha superado ya la cifra de 400 suscriptores. Así que quiero daros las gracias a todos por vuestro apoyo al canal, tanto en comentarios como en visitas, me gustas, etc. A ver si poquito a poco logramos alcanzar la cifra de 1000 seguidores y así YouTube me permitirá pues habilitar la pestaña de comunidad dentro del canal, donde podré interactuar un poco más con vosotros, realizando encuestas, preguntas, comentarios informativos, etc. También aprovecho para informaros que este canal tiene dos cuentas oficiales tanto en Instagram como en Twitter, donde podéis seguirme si os apetece, y aquí os dejo pues los nombres de dichas cuentas. Undécima noticia. Mientras editaba este vídeo, encontré otras declaraciones adicionales de Kathleen Kennedy para el medio Yahoo Entertainment, donde dijo: la energía de Harrison Ford es increíble. Es un hombre biónico, en la vida real y como Indiana Jones. Es simplemente extraordinario. Nos divertimos mucho y trabajó casi todos los días de rodaje. Es extraordinario. Es un Indiana Jones mayor y no nos avergonzamos por ello. De eso trata la película. Y eso es lo que está genial. Y Phoebe Waller-Bridge interpreta a un personaje fantástico en la película. Ambos tienen muy buen rollo. Y tiene todos los elementos que creo que todo el mundo espera ver con Indiana Jones. Así que estoy entusiasmada. Y nada más. Muchas gracias a todos y espero veros muy pronto en un vídeo nuevo. Hasta la próxima. Chao. Trust me.